Bienvenidas y bienvenidos a Fondo con María Emma de Noticias Caracol Ahora. Como todos los domingos, y este sí que más, porque creíamos que el año 2020 nos hubiera dado todas las sorpresas, y resulta que el 2021 sí que nos las trajo nuevas y difíciles. El 6 de enero, la toma del Capitolio en Estados Unidos, una posesión azarosa el 20 de enero, y por supuesto el 1 de febrero, en asuntos internacionales, el golpe de Estado nuevamente en ese país del sureste asiático, Myanmar. Y para hablar un poquitico de eso, para ver qué está pasando, en qué impacta, dijéramos, la llegada del gobierno de Estados Unidos, en qué impacta la comunidad internacional, Naciones Unidas, y qué respuesta vamos a dar la comunidad internacional, tenemos tres invitados extraordinarios. María Teresa Aya no solo fue nuestra directora de la de la Academia Augusto Ramírez Ocampo, la Academia Diplomática de Colombia, de la Cancillería colombiana, sino que hoy dirige la maestría de Relaciones Internacionales del Externado de Colombia. Está con nosotros también el embajador Andelfo García, quien fue el que le tocó abrir nuestra embajada, la Embajada de Colombia en Tailandia, y correspondiente en Myanmar, precisamente por primera vez tuvimos ese escenario. Y por supuesto, un querido amigo que estuvo muy vinculado a Carlos Holmes Trujillo, a su asesoría, dijéramos, en la Cancillería, y hoy, por supuesto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Así que bienvenidos los tres y esperamos poder resolver, y quería sin dilación arrancar con María Teresa Aya. Veíamos el otro día con María Teresa La educación de una idealista, las memorias de Samantha Power, embajadora en Naciones Unidas, premio Pulitzer, y por supuesto ahora recién nombrada por el presidente Biden como directora mundial de USAID, la agencia de cooperación. Y ella en Aung San Suu Kyi, ella nos cuenta cómo admiraba a esta persona desde niña y cómo ahora pues su encuentro con ella y su preparación de lo que fue la reunión del presidente Obama, su primera visita y el levantamiento de sanciones a este país. María Teresa, una primera mirada de lo que nos está pasando, como para tener esa geografía que será complementada, por supuesto, con el embajador nuestro allá. ¿Qué es este sureste asiático y por qué es tan importante? Gracias, Mariema. Buenas noches a todos. Buenas noches al embajador Andelfo, a Andrés. Un gusto estar aquí. Lo primero para decir es que ese viaje del presidente Obama, del cual Samantha Power fue su avanzada, fue un viaje muy interesante que yo creo que se resume en dos temas. El tema de derechos humanos, que era muy importante, sobre todo para Samantha Power. El presidente Obama era un poco más realista, pienso yo. Ella no quería que se levantaran las sanciones a Myanmar, él las levantó de una. El problema en Myanmar es que desde el año 61, 1961, ha tenido una junta militar. En el año 2010 hubo unas elecciones que llevaron a un régimen de transición hacia una democracia, y ahí es cuando se da esta visita. ¿Qué buscaba Estados Unidos en esta zona que es complicada, donde los regímenes autocráticos y las dictaduras son el pan de todos los días? Yo creo que él buscaba dos cosas. Uno, un poco el contrapeso a China desde la política realista. China ha tenido mucho que ver con Myanmar, antes Burma, Birmania, como se le quiera llamar, ha tenido mucho que ver con ellos, y el presidente Obama estaba diciendo, aquí estamos y en esta transición Estados Unidos va a estar presente y vamos a ver qué pasa con China, todo su desarrollo económico en la región, y acá vamos a tener un contrapeso. Lo otro era el tema de derechos humanos. Aung San Suu Kyi ha sido Premio Nobel de la Paz en el año 91 por el tema de derechos humanos. Fue encerrada en su propia casa durante muchos años por los militares en Myanmar, pero se le critica que una vez pudo más o menos actuar en lo político, no condenó a los militares, por ejemplo, en lo que fue el genocidio o la violencia en contra de los Rohingya en la frontera con Bangladesh. Entonces, tiene de ancho y de largo decir, vamos a apoyarla, aunque ella no ha sido muy en pro de los derechos humanos. No lo ha sido, pienso yo, porque tenía que jugársela con el ejército a decirle, miren, no los voy a frenar del todo y ustedes déjenme hacer algo, y es reformar eventualmente la Constitución. Y hasta acá dejo a ver si el embajador Andelfo quiere contarnos más de esa historia. No, Sí, muchas gracias. yo quería contarle, preguntarle, sobre todo usted que los conoció y ahora ponemos ese gran mapa,
eh, ¿qué es ese sureste asiático tan importante, ¿no? Unos países Sí. hoy en conflicto, muchos de ellos en muchas dificultades, pero cuéntenos ese mapa. Usted inclusive viajó mucho antes de ser embajador, usted viajó de turismo a ese país tan bonito, ¿no? Que Sí. es Myanmar. Cuéntenos un poquito también la sensación Es, humana, ¿no? Esas etnias, esas razas, esa cultura. Myanmar es un país la mitad de la extensión de Colombia y con unos 57 millones de habitantes. Es un país con más de 130 etnias, grupos étnicos, de una diversidad enorme, eh, predominantemente budista, y es uno de los países realmente importantes dentro de la comunidad económica de la ASEAN. Son 10 países, son más o menos 600 millones de personas, y es uno de los grupos de integración más exitosos a nivel mundial. De manera que es una región de un dinamismo económico enorme, de una gran diversidad. Esos 10 países hablan idiomas distintos y sin embargo han logrado esa integración prodigiosa. Y en los cambios hacia la democracia en Myanmar facilitaron mucho la cohesión de la ASEAN. Entre otras cosas, porque Myanmar siempre fue un buen puente contra lo que uno pudiera pensar que el mejor puente hacia China fuera Camboya o Laos. Realmente Myanmar jugó un papel clave y sigue jugando ese papel clave, como se desprende de los últimos desarrollos, el de la reunión en el Consejo de Seguridad de ayer o antier en Naciones Unidas, en donde China impide que haya un consenso eh, y que haya mayorías calificadas para esa votación sobre la situación en Myanmar a raíz del golpe militar del 1 de febrero. Yo quería preguntarle tal vez a Andrés si seguimos en este primer análisis de todos ustedes para Estados Unidos. El presidente Biden no tiene un mes en el poder y se le presenta la primera crisis internacional de dimensiones importantes, porque en el Consejo de Seguridad esta semana pues le tocó, sin embajador presente o ratificado todavía a los Estados Unidos, la nueva embajadora, pues afrontar la crisis e intentar, dijéramos, con la presidencia del Reino Unido, del Consejo de Seguridad, abortarla en lo posible. ¿Qué significa dentro de ese panorama, de ese esquema del nuevo gobierno demócrata de los Estados Unidos? ¿Cuál es esa primera impresión suya? Bueno, María Emma, usted lo ha señalado ya, es la primera prueba de fuego, la primera medida de temperatura de cómo manejaría el gobierno del presidente Biden y el Departamento de Estado, dirigido por el secretario Blinken, este tipo de episodios, que además tiene lugar en un contexto regional que es bien interesante, y aquí quisiera retomar algo de lo que han ido elaborando María Teresa y Andelfo, porque en el sudeste asiático están pasando cosas. El sudeste asiático es una zona de choque tectónico en términos geopolíticos, diría yo. La placa de China, por supuesto, cada vez más asertiva en la región. Recordemos las controversias territoriales precisamente en el mar de China Meridional, pero también India, que mira con mucho cuidado, con mucha atención también lo que ocurre en Myanmar, no solo pensando en China, sino en su propia estrategia de proyección indo-pacífica. Y por supuesto está Estados Unidos, que aspiró en su momento a ser valedor de la transición democrática, que en realidad fue un acuerdo de poder compartido entre la Junta Militar de Myanmar y las fuerzas democráticas lideradas por Aung San Suu Kyi. Aspiró a través de ese apoyo a ese proceso ganar una base de presencia en esta región. Ese telón de fondo y ese telón geopolítico es bien importante, pero además en el sudeste asiático venimos de presenciar las acciones chinas contra la democracia en Hong Kong, la inestabilidad en Tailandia, que tal vez Andelfo puede explorar eso con mayor detalle. Todo esto, además, con unas características peculiares de Myanmar, por ejemplo, del enorme papel que históricamente ha jugado en las fuerzas militares
en el sistema político, María Teresa recordaba desde 1961, durante medio siglo. Esto fue una dictadura militar y después de la transición democrática, los militares siguieron conservando una porción importante del Parlamento, una cuarta parte del Parlamento por derecho propio, el control de ministerios clave en temas de seguridad y de desarrollo y defensa, y además han operado como árbitros políticos, y eso se ha reflejado en este episodio, María Emma, que quizás anecdóticamente vaya a ser recordado como el golpe de los walkie-talkies, porque uno de los argumentos que ha esgrimido la Junta Militar para esta medida, para declarar estado de emergencia, para procesar a Aung San Suu Kyi y al presidente, ha sido la violación de una ley de importaciones y señalar que Aung San Suu Kyi habría importado ilegalmente unos Hay una situación muy, muy particular ahora en relación con lo que hablaba Andrés del papel de los militares, y es que el golpe se da precedido de una tensión mayúscula muy similar a la que se dio en Estados Unidos. Curiosamente, la elección también tiene lugar en noviembre y el alegato de los militares es que hubo un masivo fraude electoral y que por eso arrasó la Liga Nacional por la Democracia, el partido de Aung San Suu Kyi. O sea, a lo Trump, dijéramos, es lo que quiere usted decir. Exacto, es muy curioso que se da en ese mismo contexto que venía siendo preparado y estalla pocos días después del arribo de Biden, y le estalla en las manos al presidente Biden en una coyuntura muy complicada por esa serie de similitudes. Eso vale la pena subrayarlo. Yo creo que otra cosa importante, María Emma, que es lo que decía Andrés, es la relación con los militares. El hecho de que ellos hayan guardado este 25% del poder en el Parlamento y todo esto, yo simplemente diría que esto era un golpe anunciado. La relación de los militares con Aung San Suu Kyi era una espada de Damocles que colgaba sobre ella y en cualquier momento podía caer, y cayó esta semana. Ha habido un pulso. Lo que ha habido es un pulso, yo lo describiría como un acordeón que se ha abierto y cerrado dependiendo, con mucho tino y mucha audacia por parte de los militares, porque en el 2008 abrieron el acordeón, en el 2010 aceptaron a un presidente, a Thein Sein, que fue un presidente de transición hacia formas más democráticas y abiertas, liberación de los presos políticos, elecciones del 2010 en que no participó el partido de Aung San Suu Kyi, pero sí participaría en el 2012, que es cuando ella llega al Parlamento, y de ahí en adelante el acordeón se va abriendo para darle oxígeno a las fuerzas democráticas, pero cuando en el 2016 y 2017, cuando se radicaliza el conflicto en el estado Rakhine, donde está la minoría rohingya, el tema se le sale de las manos al gobierno democrático y los militares toman la iniciativa y son los grandes actores de una violencia que ha llevado ante los tribunales internacionales a poner contra la pared a Myanmar. Claro, con esa acusación de genocidio, pero yo quería preguntarle a Andrés, un poquito volver a la figura de San Suu Kyi. ¿Ella volverá a tener ese papel que tuvo en la antigua restablecimiento de la democracia? Una vez más está en casa por cárcel, ya desacreditada, si lo podemos decir, así sea injusto, como comentábamos ahora, y los más radicales como Samantha Power la acusan de no haber tomado esa acción en favor de los Rohingya y contra ese genocidio de los militares. Volverá a tener un rol importante, la comunidad internacional ya no la aprecia tanto, en su país la quieren y por eso ganó las elecciones masivamente en noviembre. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? ¿Y ella juega ese papel, Andrés? Bueno, yo creo que, a ver, de alguna manera, el haber sido víctima de este golpe le ha dado oxígeno internacional a Aung San Suu Kyi después de todo este desprestigio que usted ha señalado
relacionado no solamente con el tema de los Rohingya, en lo cual ella desempeñó un papel bastante cuestionable. Ella se presentó en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, no solo a defender, sino a justificar el programa, digámoslo con todas las letras, de limpieza étnica practicado en Myanmar contra la minoría musulmana de los Rohingya. Incluso Amnistía Internacional, que le había otorgado su distinción más importante, se la retiró, pero además ha sido muy cuestionada en otros ámbitos de los derechos humanos, por ejemplo, en el tema de libertad de prensa, un terreno en el cual ella, que fue víctima de violaciones a derechos humanos, se supondría que tendría una acción mucho más contundente. El golpe, el haber sido víctima de un golpe de esta naturaleza, le devuelve un poco el apoyo de la comunidad internacional, en la medida en que sí sigue siendo el símbolo de esa expectativa democrática de Myanmar, es la representación de ese resultado abrumador de las elecciones de noviembre pasado al que se refería Andelfo, y es básicamente la interlocutora oficial de la comunidad internacional en términos de la democracia en Myanmar. Y es muy difícil tener un interlocutor y sustituirlo de la noche a la mañana, sobre todo cuando tiene todo este simbolismo, a pesar de esos episodios que puedan jugar en su contra. Y yo quería interrumpirlos un minuto. Primero, Blinken, un profesional de la diplomacia, el nuevo secretario de Estado, y Biden, ¿qué va a hacer, Tere? ¿Y qué va a hacer Naciones Unidas? Usted que fue embajador allá, Andelfo García, ¿podrá jugar algo? ¿Podrá hacer algo la excolonia? Dijéramos, con el paradigma, dijéramos, o la paradoja de que le corresponde la presidencia del Consejo de Seguridad precisamente a los que fueron colonizadores de la vieja Birmania de Myanmar. Tere, ¿qué va a pasar? No, Biden, el sistema internacional tiene los ojos puestos sobre Myanmar desde el 16. En el 19 se presentó el caso de Gambia contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia. En el 20 se produce una decisión de la Corte de medidas provisionales para llamar la atención al gobierno de Myanmar que respete los derechos humanos, que evite las acciones que están siendo llevadas por Gambia como acusaciones de genocidio ante el gobierno de Myanmar. Y también por esa misma época, en el 2018, la Corte Penal Internacional asume competencia para investigar la situación de derechos humanos en Myanmar. Y una última reflexión. Cuando yo estaba en Tailandia y cubriendo Myanmar, lo primero que me llamó la atención es que Myanmar tenía una problemática en algunos aspectos parecida a la de Colombia en las décadas anteriores, que tenía un problema de derechos humanos, que tenía un problema de conflicto armado y que tenía un problema de drogas. Esos tres elementos eran parte de la agenda de política exterior de Myanmar y eso fue lo primero que me llamó la atención. Esas cosas que para nosotros han sido familiares en el manejo de la política exterior colombiana. Y que seguro van a tener que ver con Estados Unidos también, Tere. También. Mucho. Yo creo que el tema de Estados Unidos, los asesores de Biden y de Blinken son personas que ya habían trabajado en el Departamento de Estado y que ya conocían el tema asiático. Tanto las personas que están hoy en día en el National Security Council como los que están en el Departamento de Estado. Entonces, si uno estuviera en el mundo absolutamente ideal, que no existe en la política, pero del que podemos hablar y debatir, uno diría, se puede negociar algo. Entonces uno puede aproximarse y decirle a los chinos, porque todo el tema acá juega, como bien lo decía Andrés, con esa gran placa tectónica que son los chinos en el sureste asiático y en Asia en general. Entonces uno les puede decir, yo les apoyo sus corredores económicos y las salidas al sur, a través desde la provincia de Yunnan. A cambio de eso, ustedes presionen para que haya un tema de derechos humanos, de mayor democratización, de una vuelta de otras elecciones, pero eso no va a pasar. Eso es el mundo ideal, donde el quid pro quo sería muy fácil, muy bonito, muy elegante, pero no es la realidad de la política. Ahora, para Estados Unidos presionar ante la ONU y seguir presionando frente al Consejo de Seguridad, a China, a China le molesta que la sigan asociando con parias, pero no olvidemos que China, si bien
la frase que dijo la dijo hablando de comercio, cuando ellos hablaban de no importa qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. En el tema político también. A ellos no les importa mucho quién es el jefe o líder de un país X, si pueden seguir adelante con muchas de sus inversiones, sus corredores económicos, sus inversiones mineras. Entonces, y es más, en el tema de los militares, no se quieren de a mucho. Ellos ya tuvieron una pelea grande por una represa, la represa de Mitsone hace unos años, antes de que llegara la democracia. Entonces, no es que se quieran de a mucho, se tratan con respeto, hicieron una inversión grande durante los años de la democracia, más de 24 billones con B larga de dólares. Es decir, los chinos no quieren que los asocien más con regímenes autocráticos, pero si les sigue funcionando el tema y las inversiones siguen produciendo algo y el tema no se sale de las manos y mal que bien funciona, ellos no se van a quejar porque ellos no se meten, y lo han dicho siempre, en los asuntos internos de los países. Yo quisiera agregar lo que decía Andrés, la descripción de Aung San Suu Kyi. Hay una cosa que yo pienso a futuro, y es que ella está ganando un aire nuevo con esto, es muy cierto. Internamente ganó, pero de lejos las elecciones, mucho más que hace 5 años, una votación más grande, más importante. Pero yo creo que internamente esto frente a los militares les genera a ellos más problemas, más miedo, más susto, como que la queremos. Internacionalmente le da un nuevo aire, internamente frente a los militares la pone más en la palestra de es mi enemiga. Entonces tal vez a futuro pensar en alguien del partido de ella, que no sea necesariamente ella, podría servir de balance para una nueva democracia. Parece buen tema y no quería cerrar esta charla con ustedes cambiando totalmente de escenario, pero igual en la geopolítica con América Latina. Pues hoy estamos precisamente en elecciones en Ecuador, no han cerrado todavía las urnas, no sabemos si vamos a primera vuelta, a segunda vuelta o se gana hoy directamente, pero tenemos 3 elecciones importantes este año. Entonces, Perú, le sigue a Ecuador, Perú y Chile. Y el año entrante nosotros, ¿cómo lo ven? Un poco como, nosotros no tenemos mucho juego, dijéramos, en ese sureste asiático. Mandelfo sugería unos modelos similares de país y en Naciones Unidas tampoco mucho, pero una palabrita de la región, Andrés, empiecen por usted y con el embajador y Tere. Bueno, un cambio radical, entiendo. Es que, para sí, cerrar así una palabrita. Sacar la bola de cristal y echar las cartas para tratar de anticipar el futuro nunca ha sido fácil para los internacionalistas y cada vez es más difícil, ¿no? Por supuesto que lo que va a ocurrir en Chile, además en una suerte de agotamiento electoral debido al número de comicios que se van a producir, la elección de la convención constituyente, ese proceso constituyente, pues va a tener sin duda repercusiones en la región, ¿no? Es decir, una discusión constitucional en un país como Chile no va a quedarse solamente en Chile. Recientemente en Perú también se ha hablado de activar un proceso de revisión constitucional e incluso en Ecuador se habla también de procesos constituyentes. Yo no sé si Chile en ese sentido, y es lo que subrayaría, esté sentando un primer hito en unos procesos políticos que en los próximos años puedan darse en América Latina alrededor de revisiones del orden constitucional de los distintos países. Siento mucho habernos dado ese cambio tan brusco, embajador. No, perfecto, entre otras cosas porque nos permite hablar de la relación entre la Alianza del Pacífico y la ASEAN. Esas elecciones en Chile y en Perú son claves, como fueron las de México en su momento, cuando fue elegido López Obrador, porque realmente depende quién sea elegido, va a haber un mayor o menor énfasis en esa aproximación de región del Pacífico hacia la ASEAN. Tal vez María Emma en Naciones Unidas alcanzó a participar en ese proceso con los encuentros de cancilleres que hubo de la Alianza del Pacífico y la ASEAN, que establecieron un mecanismo ya un poco más institucional de acercamiento entre los dos grupos. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Perú y Chile. Las de Ecuador, por supuesto, que son importantes, es nuestro vecino inmediato y es una elección muy polarizada.
tal vez de las, bueno, de las más polarizadas en la región. Total. Yo diría que Teresita, Chile, país en el que me ha tocado vivir varios años y que quiero profundamente, el tema constitucional es el tema que va a verse reflejado en las elecciones. El tema constitucional es en abril, que se elige una constituyente. Ya hay toda clase de candidatos de un amplio espectro desde la izquierda a la derecha. Chile es un país que tiende hacia la izquierda de manera natural, pero es interesante que la derecha ha puesto unos candidatos muy interesantes precisamente para estar reflejados en el tema. Está el tema de los mapuches, los indígenas, las minorías, un tema en el que Chile, yo creo que está, así como es un país maravilloso y adelantado y tiene unos desarrollos impresionantes, le faltaba algo de inclusión de minorías, de los indígenas. Y yo creo que esto le va a dar esa posibilidad de subsanar ese tema y salir adelante. Y las elecciones en noviembre para presidente van a reflejar un poco el trabajo de la constituyente de sus primeros meses. Ya hay candidatos, ya se perfilan algunos candidatos, tanto izquierda como derecha, y va a ser muy entretenido, yo creo, este semestre estar mirando ese tema. pues de verdad los tres, un abrazo enorme, mi gratitud. Y creo que nos abrieron una puerta a nuestros youtubers y a nuestros seguidores en Noticias Caracol Ahora de un tema que a veces nos es lejano, pero que es supremamente importante para la geopolítica global. O sea que a los tres, muchísimas gracias. Ya sabemos por qué están donde están en ese estudio de relaciones internacionales, y gracias por esta pequeña cátedra de ese sureste asiático. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y hasta la próxima, y que ojalá muy pronto sea presencial y no solo zoomática. Maravilloso, así será, y estaremos entonces con todos ustedes el próximo domingo, 8:30 de la noche, en A Fondo con María Emma, aquí por Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias y hasta el domingo.